Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha sacudido los cimientos de la música popular en Colombia. Un relato donde el silencio finalmente se rompe y la verdad emerge con una fuerza imposible de detener. Lo que van a escuchar no es un rumor ni un chisme de pasillo, sino el testimonio que podría redefinir para siempre el legado de Jason Jiménez. Gracias por ver mi contenido y no olviden suscribirse al canal para seguir apoyando este trabajo que hacemos con tanta dedicación. La historia comienza en un lujoso apartamento del norte de Bogotá, un lugar que hasta hace poco era solo una dirección más en la ciudad, pero que ahora se ha convertido en el epicentro de un terremoto emocional y legal. Allí, una mujer que durante años vivió en las sombras decidió dar un paso al frente. Su presencia no fue anunciada en ruedas de prensa ni en comunicados oficiales. Una aparición silenciosa, casi fantasmagórica, que rápidamente se convirtió en un estruendo nacional. Conocida como Lorena, sostiene que su relación con Jason Jiménez no era un encuentro casual ni un desliz momentáneo, sino un vínculo profundo y sostenido que el público jamás imaginó. Sentada en la penumbra, con la voz firme y la mirada escondida tras unas gafas oscuras, Lorena despliega sobre una mesa de cristal un conjunto de fotografías que nadie debería haber visto. No son imágenes de un fan con su ídolo, sino ventanas íntimas a una vida que el artista mantuvo cuidadosamente lejos de los reflectores. En una de ellas, se ve a Jason cocinando sin camisa en plena madrugada de domingo. En otra, duerme con la cabeza apoyada en su regazo, ajeno a la presión de los escenarios y a la constante vigilancia de la opinión pública. Son momentos vulnerables, casi dolorosos, que muestran a un hombre que, lejos del éxito y la fama, buscaba refugio en un lugar donde pudiera ser él mismo. El impacto de estas imágenes no tarda en desatar una tormenta. Lo que parecía ser una historia de amor clandestino se transforma rápidamente en una revelación mucho más profunda cuando Lorena decide mostrar su teléfono. Allí, los mensajes de WhatsApp forman una cronología de afecto, deseo y dependencia emocional, pero uno de ellos destaca por encima de todos. Enviado a las 10:42 de la mañana del fatídico 10 de enero. Jason escribió una frase que habría de cambiarlo todo. Si algo llega a pasarme hoy, busca detrás del cuadro de los caballos en el estudio. Allí está el futuro de nuestro hijo. Nuestro hijo, dos palabras que retumban como un disparo en una habitación vacía. Es en ese instante cuando la historia deja de ser un asunto privado para convertirse en una bomba de tiempo lista para estallar en el ámbito legal, mediático y familiar. Lorena, con las manos temblorosas pero decididas, extrae de un sobre un documento que ha dejado sin aliento a quienes han podido verlo. Se trata de una ecografía de alta definición, una prueba contundente de que una nueva vida está en camino. Tengo 18 semanas, susurra ella, y por primera vez una lágrima recorre su mejilla. Él me acompañó a la primera cita, lloró cuando escuchó el corazón. Dijo que este bebé sería su redención, el hijo que vendría a darle paz en medio del caos. La revelación es devastadora, no se trata únicamente de una supuesta infidelidad, sino de la existencia de un heredero inesperado. Un niño que jamás estuvo en los planes de la familia oficial y que ahora amenaza con alterar por completo la estructura de poder y dinero que rodeaba al artista. Las palabras de Lorena pesan como un bloque de hierro en el aire. Ella asegura que Jason, en los meses previos al accidente, vivía atrapado entre la presión de su carrera, las tensiones en su hogar y el miedo a que su doble vida saliera a la luz. En ella encontraba no solo pasión, sino consuelo, comprensión y un espacio donde dejar caer la máscara que el mundo le exigía mantener puesta. La escena se vuelve más tensa cuando Lorena describe las últimas horas antes del accidente.
Según su testimonio, Jason le pidió perdón una y otra vez por haberla mantenido en las sombras y le hizo una promesa que nunca pudo cumplir. Al regresar de aquel viaje de negocios, enfrentaría la verdad, hablaría con su familia, reconocería a su hijo. Pero el destino decidió otra cosa y la avioneta cayó, llevándose con ella la posibilidad de una vida nueva, pero dejando tras de sí un rastro de secretos que ahora comienzan a ver la luz. La conmoción que desató la aparición de la ecografía fue solo el primer golpe de una cadena de revelaciones que el país jamás imaginó presenciar. Mientras la opinión pública trataba de asimilar la existencia de un posible heredero oculto, Lorena decidió ir más allá. Con una serenidad inquietante, anunció que no solo tenía pruebas del vínculo emocional con Jason Jiménez, sino también evidencias físicas y documentales que demostrarían la profundidad de su relación. El epicentro del escándalo se trasladó entonces a las cámaras de seguridad del edificio donde ella vivía. Las grabaciones, filtradas a los medios, mostraban a Jason entrando al lugar en repetidas ocasiones durante la noche, siempre cubierto con gorras y capuchas para evitar ser reconocido. Lo que más sorprendió al público no fue su presencia, sino la naturalidad con la que se movía dentro del edificio. Tenía su propia tarjeta de acceso. Entraba sin titubear. Era evidente que no era un visitante esporádico, sino alguien que consideraba ese lugar parte de su vida cotidiana. En algunas imágenes se le ve cargando bolsas de compras, paquetes de juguetes y carpetas llenas de documentos. No era el comportamiento de un hombre que buscaba esconderse. Era el comportamiento de alguien que construía un segundo hogar lejos de la mirada pública. Tenía un refugio, tenía una rutina. Tenía, según Lorena, un proyecto de vida que jamás habría podido construir a la luz del día. La historia da un giro aún más oscuro cuando aparece un testigo inesperado. El antiguo jefe de seguridad personal del artista. Temiendo por su vida, habla bajo anonimato, pero sus palabras son contundentes. Explica que su rol no era solo proteger al cantante de peligros externos, sino también administrar una logística silenciosa que permitiera mantener separadas las dos vidas del artista. Había rutas clandestinas, teléfonos encriptados y un código interno que no podía romperse bajo ninguna circunstancia. Si alguien fallaba, el despido era inmediato. Este testigo asegura que el accidente del 10 de enero ocurrió en medio de una crisis interna. Según él, Jason había considerado llevar a Lorena en ese viaje, pero un cambio de último minuto la dejó en tierra. El testigo describe aquel día como un hervidero de tensión. Asegura que Jason estaba cansado, agobiado y decidido a tomar decisiones que alterarían por completo su vida pública. Sus palabras estremecen a quienes siguen el caso. Ese avión no solo transportaba a un artista, transportaba los secretos de un hombre que vivía al borde del colapso. La tensión legal escaló casi de inmediato. Los abogados de la familia oficial acusaron a Lorena de extorsión y de recibir transferencias millonarias del artista sin justificación aparente. Intentaron congelar sus cuentas y cuestionar la autenticidad de sus pruebas, pero ella respondió con una calma casi perturbadora. Afirmó que Jason había creado un fideicomiso para asegurar el futuro del niño y que todo lo que poseía estaba documentado. No buscaba dinero, decía, sino reconocimiento y justicia para su hijo. Las sospechas se intensificaron cuando comenzaron a circular rumores sobre una cuenta en Panamá y una propiedad en Miami que no aparecían en la sucesión oficial. Documentos filtrados mostraban movimientos financieros que sugerían que Jason estaba preparando un cambio drástico en su vida patrimonial. De pronto, el escándalo dejó de ser un simple drama sentimental para convertirse en un caso de alcance internacional que involucraba abogados, contadores y especialistas en derecho hereditario. El momento más impactante llegó cuando la clínica donde Lorena se hacía los controles emitió un comunicado ambiguo. Aparentemente presionada por la familia oficial,
Pero ella no se dejó intimidar. Invitó a las cámaras a acompañarla en su siguiente cita médica. El país entero contuvo la respiración al ver las imágenes de ultrasonido en tiempo real. Allí estaba la prueba, un feto sano que se movía en pantalla. El médico, visiblemente nervioso por la presencia de los medios, confirmó que los marcadores genéticos preliminares mostraban una compatibilidad evidente con el artista. Las redes sociales estallaron. Algunos celebraban la valentía de Lorena, mientras otros la acusaban de oportunista. Pero nada pudo frenar la ola emocional que generó ese ultrasonido. Era una vida, era un niño. Y, según las pruebas iniciales, era la sangre de Jason Jiménez. La pregunta ya no era si la historia era cierta, sino qué consecuencias tendría para la familia del artista y para su legado, que comenzaba a mostrar grietas profundas bajo el peso de la verdad. La presión mediática alcanzó niveles insoportables cuando los abogados de la familia oficial interpusieron una demanda para impedir que Lorena siguiera apareciendo en los medios. Argumentaban que todo formaba parte de una puesta en escena malintencionada, un intento de dañar la memoria de un hombre que ya no podía defenderse. Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas hizo que esa estrategia comenzara a resquebrajarse. En el centro del debate se encontraba la prueba de ADN que todos esperaban. Los laboratorios de medicina legal, sometidos a una supervisión rigurosa debido al impacto mediático del caso, comenzaron a analizar muestras biológicas tomadas del cuerpo de Jason Jiménez después del accidente. Era un procedimiento delicado, supervisado por especialistas y abogados de ambas partes, consciente de que el resultado tendría un peso histórico en el ámbito judicial y emocional. Mientras tanto, en los juzgados se filtraban testimonios que dejaban al descubierto una realidad inesperada. Antiguos colegas del artista, bajo reserva de identidad, confesaron haber sido testigos indirectos de tensiones profundas dentro del entorno familiar. Comentaban que Jason mostraba agotamiento emocional, que evitaba conversaciones personales y que trabajaba sin descanso como si buscara escapar de algo más que las exigencias de la industria musical. No había pruebas concluyentes, pero los patrones de comportamiento comenzaban a encajar con el relato de Lorena, creando un rompecabezas inquietante. La familia oficial, al ver debilitada su posición, intensificó la batalla legal con una estrategia agresiva. Solicitaron el embargo de las transferencias que Jason habría hecho a Lorena y cuestionaron cada documento presentado. Afirmaban que la ecografía podía ser manipulada, que los mensajes podían ser falsificados y que todo respondía a una ambición económica desmedida. Sin embargo, esa narrativa empezó a desmoronarse con la aparición de un elemento decisivo, el diario personal del artista. Lorena afirmó haber tenido acceso a un cuaderno de cuero donde Jason escribía sus pensamientos más íntimos. En una de sus páginas se leía una frase que estremeció a quienes pudieron escucharla. Vivo en una cárcel de aplausos. El mundo ama al personaje, pero solo tú amas al hombre. Las palabras revelaban un nivel de vulnerabilidad que contrastaba con la imagen pública del cantante. Para muchos, esa confesión escrita era la prueba más humana de que estaba atrapado entre dos mundos que lo desgastaban emocionalmente. La opinión pública quedó completamente dividida. Un sector comenzó a cuestionar la vida que el artista había llevado puertas adentro. Otros defendían con fervor la versión tradicional del ídolo familiar, incapaces de imaginar que detrás de su sonrisa hubiera una batalla interna tan devastadora. Pero todo quedó en suspenso cuando finalmente llegó el sobre sellado con el resultado de la prueba genética. En una sala abarrotada de abogados, periodistas y representantes de ambas partes, el documento fue leído con la solemnidad de un veredicto irrevocable. La compatibilidad genética entre el feto y las muestras del artista era del 99.9%. No había margen de duda.
El niño que Lorena llevaba en su vientre era, sin lugar a cuestionamientos, hijo biológico de Jason Jiménez. El impacto fue inmediato. La familia oficial quedó en una posición frágil, casi indefendible. Las leyes de sucesión se activaron de forma automática, poniendo en riesgo propiedades millonarias, regalías musicales y contratos internacionales que dependían de la imagen impecable del artista. Las empresas asociadas comenzaron a reevaluar sus acuerdos y algunos patrocinadores se distanciaron, temiendo que el escándalo afectara la reputación de sus marcas. La confirmación de la paternidad cambió por completo el tono del debate público. Ya no se trataba de una acusación sin fundamento ni de un testimonio emocional. Era una verdad científica. Una realidad que generaciones futuras recordarían. Y con esa verdad vino una pregunta inevitable. ¿Qué otras decisiones tomó el artista antes de morir? ¿Qué más había dejado preparado? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto llegar para proteger al hijo que jamás conocería? Mientras el país trataba de asimilar el alcance de esta revelación, la tensión entre las dos familias alcanzó su punto más alto. La batalla apenas comenzaba, pero el rumbo del legado de Jason Jiménez ya había cambiado para siempre. El país aún no terminaba de procesar el resultado de la prueba de ADN cuando una nueva revelación cayó como un rayo sobre la opinión pública. Bajo la supervisión de un juez y con la presencia de abogados de ambas partes, se procedió a la apertura del compartimento oculto que Jason Jiménez había mencionado en aquel mensaje enigmático enviado horas antes del accidente. Detrás del cuadro de los caballos, en su estudio privado, se encontraba una caja fuerte cuya existencia no figuraba en ningún inventario oficial. El ambiente en la sala era tenso. Cada respiración parecía una intrusión. Cuando finalmente la caja cedió, lo que encontraron dentro superó todas las especulaciones. No había dinero ni joyas, sino algo mucho más trascendental. Un testamento escrito de puño y letra por el artista y un disco duro con una grabación que él mismo había realizado 48 horas antes de su muerte. El documento manuscrito fue autenticado por peritos caligráficos y su contenido desató una tormenta legal inmediata. El testamento indicaba, con una claridad imposible de ignorar, que parte fundamental del patrimonio del artista debía pasar a un fondo destinado al bienestar y educación del hijo que esperaba Lorena. También mencionaba propiedades específicas, regalías de canciones emblemáticas y las condiciones que debían cumplirse para la administración responsable de esos bienes. Todo estaba detallado con una precisión que revelaba una planificación profunda, como si Jason intuyera que su tiempo se agotaba. Pero el verdadero terremoto llegó cuando se reprodujo la grabación del disco duro. En el video se veía a Jason sentado en su estudio, visiblemente agotado, con los ojos rojos y una expresión que revelaba angustia y resignación. Su voz quebrada resonó como un eco doloroso. Sé que esto va a causar un dolor inmenso, pero no puedo seguir viviendo en una mentira que me destruye por dentro. Si están viendo esto, es porque el destino decidió por mí antes de que yo pudiera arreglarlo todo. Las palabras del artista no dejaban lugar a dudas. Reconocía abiertamente la existencia del hijo por nacer y expresaba su deseo de dejar asegurado su futuro aun si la verdad nunca llegaba a hacerse pública en vida. También hablaba de tensiones familiares, de presiones contractuales y de un entorno que lo vigilaba más de lo que lo protegía. La confesión era devastadora. Mostraba a un hombre atrapado y consciente del daño que su doble vida podía causar, pero decidido a enfrentar las consecuencias. La reacción en la sala fue inmediata. Algunos abogados intentaron invalidar la grabación alegando que podría haber sido editada. Pero los expertos forenses confirmaron su autenticidad. Las palabras eran suyas. La firma era suya y el dolor también lo era. Por primera vez desde el inicio del escándalo,
La narrativa comenzaba a inclinarse definitivamente hacia el lado de Lorena, quien permaneció en silencio durante toda la reproducción, con las manos apoyadas sobre su vientre como si protegiera el legado que ahora tenía un respaldo irrefutable. El impacto público fue monumental. Las redes estallaron en debates acalorados, mientras los seguidores del artista trataban de conciliar la imagen del ídolo carismático con la confesión cruda y humana que habían escuchado. El caso dejó de ser un drama privado para convertirse en un fenómeno social que obligó a revisar la idea de éxito, fama y sacrificio emocional. Las marcas asociadas al artista comenzaron a retirar campañas, temiendo que el escándalo afectara la percepción del público, y los medios de comunicación dedicaron horas enteras a analizar cada detalle de la grabación. En medio de ese caos, se reveló otro elemento explosivo. Investigadores financieros que trabajaban en la revisión del patrimonio del cantante descubrieron movimientos inusuales en cuentas en el extranjero. Había fondos transferidos a las Islas Caimán y documentos firmados que indicaban la intención del artista de proteger parte de su fortuna de lo que describía como presiones internas. No era una evasión, sino una maniobra de protección. El relato tomaba así un giro más complejo, donde la batalla por la verdad se entrelazaba con una lucha por la libertad que Jason parecía no haber podido ganar en vida. Las grietas en la estructura de la familia oficial crecieron con cada nueva revelación. La imagen perfecta que habían proyectado durante años comenzaba a desmoronarse, dejando al descubierto un entramado de silencios, presiones y decisiones tomadas en la oscuridad. El escándalo ya no tenía vuelta atrás. Lo que estaba en juego no era solo una herencia millonaria, sino el legado emocional de un hombre cuya voz, incluso después de la muerte, seguía teniendo la fuerza de cambiarlo todo. El juicio del siglo, como lo llamaban ya los medios, avanzaba hacia su punto más decisivo. Las pruebas acumuladas habían inclinado la balanza de manera casi irreversible, pero aún quedaban capítulos oscuros por revelarse. La familia oficial, acorralada por la evidencia científica, los documentos legales y las grabaciones del propio artista, intentó una última maniobra para detener el derrumbe de su estructura patrimonial. Presentaron una apelación masiva cuestionando la validez de ciertos fondos en el extranjero y solicitando la nulidad parcial del testamento. Sin embargo, los jueces fueron tajantes. Nada en la documentación mostraba falsificación. Nada permitía invalidar la voluntad expresada con tanta claridad por Jason Jiménez. Paralelamente, los investigadores financieros descubrieron una serie de correos internos donde el artista detallaba su intención de reorganizar su vida patrimonial. Hablaba de presión, de manipulación y de una necesidad urgente de tomar control de su propio destino. Para los expertos, aquellos mensajes mostraban un patrón claro. Jason se estaba preparando para un cambio profundo que no alcanzó a concretar. Su muerte abrupta dejó todas esas piezas inconclusas y ahora, finalmente, salían a la luz. En medio del caos legal y mediático, surgió otro elemento revelador. Un conjunto de audios recuperados del teléfono privado del artista. En ellos, se escuchaba a Jason dialogando con un amigo cercano. Hablaba de frustración, de miedo a ser destruido públicamente y de su deseo de proteger a quienes realmente amaba. Su voz, cargada de cansancio, reflejaba una lucha interna que ninguno de sus seguidores pudo imaginar mientras lo veían brillar en los escenarios. El punto final llegó cuando el tribunal dictó sentencia. Lorena obtuvo el reconocimiento legal del apellido para su hijo y la administración compartida del fondo patrimonial que el artista había dejado preparado. Además, el apartamento donde vivían sus momentos privados y la finca de Boyacá pasaron a su nombre. La resolución fue contundente. El niño tenía derecho a su herencia y a la protección de los bienes que su padre había dejado claramente designados para él. Pero más allá de lo material,
Lo que realmente cambió fue la narrativa pública. Lorena dejó de ser vista como una figura polémica para convertirse en la pieza clave que permitió revelar la verdad. Su silencio inicial, su decisión de hablar, su fuerza durante los embates legales, todo ello la transformó en un elemento indispensable en la reconstrucción del legado del artista. La opinión pública, inicialmente dividida, comenzó a reconocer que detrás de todo el escándalo había una historia humana mucho más profunda. Una historia de amor, dolor, miedo y decisiones que marcaron el destino de todos los involucrados. La escena final de este capítulo se desarrolló frente a la notaría donde se firmaron los documentos definitivos. Lorena salió acompañada de su equipo legal, pero esta vez no hubo abucheos ni gritos. La multitud la observaba en silencio, como si entendiera que lo que acababa de suceder trascendía el escándalo. Ella se detuvo unos segundos, respiró hondo y pronunció las palabras que definieron el cierre de esta guerra pública. Jason ya no pertenece a una sola familia. Ahora pertenece a la verdad. Mi hijo llevará su apellido, pero no su silencio. El país entero quedó suspendido en un silencio extraño, denso, difícil de describir. Era el final de una batalla que había expuesto las sombras de un ídolo, pero también la humanidad de un hombre que luchó hasta el último momento por proteger lo que consideraba realmente suyo. El legado de Jason Jiménez quedó dividido entre la gloria de su música y el peso de su historia personal. Una historia que ahora pertenece a todos y que seguirá resonando por generaciones. La última imagen que circularía en los medios sería la del estudio de grabación del artista, sellado por la fiscalía, mientras de fondo se escuchaba una canción inédita encontrada en su disco duro. Era una melodía suave, casi íntima, que parecía una despedida escrita desde el alma. Con ese sonido se cerró un capítulo que nadie podrá olvidar. Y aunque la historia legal haya terminado, el eco de esta verdad seguirá acompañando al país durante mucho tiempo más.